Hoy te cuento cómo conseguí desde cero libertad económica, propiedades, un negocio propio, una familia hermosa, en fin, todo lo que un día soñé y el verdadero significado del sueño americano. Lo bueno, lo malo y lo que jamás me hubiera pensado que viviría aquí. Esta es mi historia como inmigrante en Estados Unidos. Vale chicos, venga, pues vamos a darnos una vueltecita por aquí, por el barrio, mientras os cuento toda la historia, el antes, el después, la actualidad de hoy en día, cómo nos va en la vida por aquí, por los Estados Unidos. Pero antes, empecemos por el principio. ¿Dónde empezó todo? Pues bueno, empezó en esta maravillosa ciudad que veis aquí, capital de España, Madrid. Yo tenía 25 años y estaba en el último año de carrera. Era mi último año de Bellas Artes, que fue lo que estudié. Y bueno, y recibimos la noticia de que mi mujer, por aquel entonces mi novia, había quedado embarazada, estaba embarazada. Noticia que recibimos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero a la vez, de verdad que con muchísimo miedo. Estábamos acojonados, sinceramente. De verdad que éramos dos niños, 20 y pico años, bueno, no tan niños, pero bueno, viéndolo ahora en perspectiva, éramos niños, 20 y pico años, sin ningún tipo de experiencia en la vida y sobre todo una situación que no era desde luego la ideal. Tanto laboral como económicamente la situación no era nada buena. Y lo mismo pasaba con el país, con España. Una situación económica y laboral paupérrima, muy mala, que desgraciadamente hasta el día de hoy todavía sigue así. Lo cual, en cierta forma, nos ha dado la razón con el tiempo, ¿no? Ese cambio al final ha sido bueno, ha sido productivo y ha sido para bien y para una mejora enorme en nuestras vidas. Meses después, en julio de 2014, nace lo que sería el motor de nuestras vidas, el amor más grande que uno puede sentir por una persona, el todo de uno, el sentido de la vida como tal para mí, nace nuestra hija. Y bueno, pasado un tiempo, tras varios meses de mucho sueño acumulado, la verdad. Los que son padres saben perfectamente de lo que estoy hablando. Con mucho sueño acumulado, habiendo trabajado muchísimo, sobre todo en trabajos que realmente no me apetecían nada, los cuales detestaba, nos surge una grandísima oportunidad, que no es otra que venir a vivir aquí, a Estados Unidos. Yo, la verdad que necesitaba un cambio en mi vida. Estaba desesperado, era una situación muy difícil para mí, en lo personal, en lo laboral, en todos los aspectos. Pasé por depresiones, por momentos complicados, la verdad, porque no sé si habéis sentido esa sensación. Muchos que me estéis viendo seguramente sabéis de lo que estoy hablando. Esa sensación de que tu país no te puede dar lo que tú buscas, de que no perteneces a, no sé, el sentimiento de no pertenecer donde estás en ese momento. Esa sensación que realmente es terrible, el saber que puedes dar mucho más de ti, pero lo que te rodea no ayuda ni influye a que eso se produzca, ¿verdad? Entonces yo quería ese cambio, quería venir aquí a los Estados Unidos sí o sí, pero mi esposa realmente tenía muchísimas dudas, las cuales entendí, claro, era totalmente entendible, ¿no? Al final os preguntaréis por qué dudas puedes tener, ¿no? Si la situación no es tan buena en tu país y tienes la oportunidad de irte, ¿por qué esas dudas? Pues bueno, pues diferentes motivos. Primero, dos chicos, como os comentaba antes, dos chicos jóvenes, 20 y pico años, sin ningún tipo de experiencia,
sin ningún tipo de ahorro o muy pocos ahorros, es decir, económicamente no estábamos bien realmente, sin el inglés, es decir, sin el idioma. Y realmente tenía razón, la verdad que era una locura coger todas tus cosas, empacar e irte, ¿no? Pero bueno, aún así tomamos la decisión, tomamos el paso, hicimos las maletas, empacamos todo lo que teníamos y decidimos venirnos para acá, para Estados Unidos. Lo que habéis pasado por esto realmente todavía me emociona en cierta forma, la verdad, porque fueron momentos complicados. ¿Sabes? El agujero, ese agujero que se te queda, ese agujero de sentimiento vacío que se te queda en el pecho, el dejar todo. Un momento muy difícil, sobre todo porque no sabes qué es lo que va a pasar, la incertidumbre te mata, es complicado, es un sentimiento bastante difícil, ¿no? Pero bueno, entre llantos, entre despedidas, entre lágrimas, nos fuimos, a la vez también con muchísimas ganas y con muchísima ilusión de echar para adelante en un nuevo sitio y con toda la fuerza del mundo para echar para adelante, sobre todo por nuestra hija, que era nuestra principal motivación. Y en enero de 2015 llegamos a tierras americanas, llegamos a Miami. Y recuerdo perfectamente, como si fuese ayer, lo tengo metido en mi cabeza como una estampa, como una foto que siempre recordaré. Me acuerdo que cuando ese avión tocó suelo americano, cuando esas ruedas tocaron la pista de aterrizaje, el avión frenando, recuerdo entre lágrimas, emocionados, mirar a mi mujer y decirle: vamos a hacerlo, lo sé que vamos a hacerlo, cariño, no te preocupes, todo va a estar bien. Perdonad, es que realmente uno echa la mirada atrás y de verdad que ha pasado por cosas complicadas, ¿no? Pero realmente tenía esa sensación dentro de mí, se lo dije con todo el amor del mundo y con todo, ¿cómo decirlo?, con toda la seguridad de que iba a ser así, porque sabía que mientras siguiésemos juntos, mientras remásemos juntos, mientras nos manteniésemos unidos, iba a ser así. Íbamos a conseguir lo que realmente queríamos en la vida. Íbamos a buscar cualquier cosa que hiciese falta, cualquier motivación para seguir adelante. La principal, nuestra hija, por supuesto. Pero creo que esa es una de las claves fundamentales por las que hemos llegado donde hemos llegado. Creo que ha sido esa unión familiar. Creo que eso es muy importante en la vida de uno. Tener esa estabilidad emocional, esa estabilidad en el hogar, esa estabilidad en la pareja. Muy importante que uno se quiera, que uno respete a su familia, que dé todo por ella y sobre todo, como os he dicho, esa unión, esas ganas, esas fuerzas de tirar juntos todos para el mismo sitio, ¿no? Así que bueno, esa fue, yo creo que una de las claves por las que hoy en día realmente tenemos lo que tenemos la vida que queremos, hacemos lo que queremos, tenemos el tiempo para nosotros, dedicamos mucho tiempo a la familia y eso es muy importante. Y bueno, y aparte, lo que os decía, ¿no? Mi motivación, nuestra motivación, ya ni siquiera éramos nosotros. Era esa bebé que nos miraba enfrente de nosotros sin saber qué estaba pasando. Llegamos a Miami, nos reciben amigos y familiares, a los cuales siempre les estaremos súper agradecidos. Nos ayudaron mucho a dar nuestros primeros pasos en tierras americanas. Nos ayudaron una barbaridad, la verdad, al principio, cuando todo es tan complicado, sobre todo de asimilar que estás en un sitio, en una realidad completamente diferente. Y bueno, los que saben que estuvieron ahí en ese momento saben perfectamente quiénes son y les mando un beso, un saludo desde aquí. Espero que algún día vean este vídeo también, supongo que sí, que lo verán, y darles las gracias, de verdad, siempre estaré toda mi vida agradecido por esa ayuda que nos brindaron en un momento tan complicado. Ahí viene el perrillo, este perro de aquí, siempre que paso por aquí me saluda. Bueno, me ladra un poquito. Pero bueno, volviendo al tema,
Unos meses después, o creo recordar que fue un mes o 2 meses después, recibo mi permiso de trabajo para empezar a trabajar en Estados Unidos, y empiezo a trabajar en lo que sería mi primer trabajo. Ese trabajo no sería otro que de valet parking, en español aparcacoches. Un trabajo en el que realmente me sentí cómodo. Evidentemente, todos los que hemos pasado y hemos llegado como inmigrantes a un país sabemos que los primeros trabajos no suelen ser los que queremos, ¿no? Y bueno, era un trabajo que realmente me gustaba. No me gustaba como tal, la verdad que no era muy motivante o motivacional, pero bueno, había que hacerlo. Fue un trabajo importante para mí. Empecé a ganar mi primer salario, mi primer dinero aquí en Estados Unidos. Empecé a ganar experiencia, a moverme por el país, a conocer gente. Tuve una muy buena relación con mis compañeros, la verdad. Y era un trabajo donde el salario no estaba mal. Recuerdo, bueno, el salario base era malísimo. Creo que era como $5 la hora o $6 la hora, algo así. Una miseria realmente, era muy poco el salario base. Pero hacía muy buenas propinas. Me acuerdo que en aquel entonces al día haría alrededor de entre 60, 80, a veces hasta $100 el día solo en propinas, más el salario base. Con lo cual, bueno, no es una maravilla, pero no estaba mal, sobre todo para empezar. Y bueno, después de un tiempo, de unos meses trabajando en esa empresa, aparcando coches, conociendo gente, hablando con diferentes personas, me sale una oferta de trabajo en Miami-Dade College. ¿Qué es Miami-Dade College? Bueno, es la universidad pública, es una institución gubernamental en Florida. Es, digamos, donde los chavales hacen sus primeros años de carrera universitaria para ahorrarse un dinero, ¿no? Y bueno, me sale un trabajo de tutor de informática básica para gente mayor, para gente ya de edad más avanzada, que no tiene ningún tipo de conocimiento de ordenadores. Y bueno, y esa era mi posición, enseñarles pues lo típico, cómo se maneja un ordenador, cómo encenderlo, porque muchas de esas personas no sabían ni siquiera cómo encender un ordenador, a manejarlo, al meterse en internet, a buscar información, bueno, ese tipo de cosas. Hago las pruebas pertinentes, las entrevistas de trabajo y me dan el trabajo. Un trabajo que he de decir, bueno, primero he de decir que este trabajo como tutor, porque muchos os estaréis preguntando, pero Boris, ¿cómo has podido meterte en la universidad a trabajar sin tener realmente el inglés, ¿verdad? Bueno, he de decir que esta posición era exclusivamente para gente latina o, en su defecto, bueno, de habla hispana, ¿vale? Entonces es por eso que puedo adquirir esa posición dentro de la universidad. Aparte, bueno, de también tener las credenciales necesarias para poder optar para ese puesto, porque sí que recuerdo que necesitaba el tener una licenciatura y aparte, evidentemente, los conocimientos para entrar en esa posición. Otra cosa que debo de decir es que el salario, la verdad que no era bastante malo. Me refiero para Estados Unidos, no era bueno. Era media jornada a 20 horas semanales y creo que era alrededor de $1.100, $1.200, algo así. Creo recordar, era poco. De verdad que tampoco eran muchas horas, pero el salario tampoco era bueno. Y bueno, empezando a trabajar en la universidad, ocurre uno de los primeros puntos de inflexión aquí en Estados Unidos. Me echan del trabajo de valet parking, de aparcacoches. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando, Boris, ¿pero qué hiciste? ¿Estrellaste un coche? ¿Te pegaste con el jefe? ¿Qué pasó? Bueno, casi, pero no, nada más lejos de la realidad. Resulta que en la oficina
de donde trabajaba aparcacoches, había una oficinita pequeñita donde estaba el manager, ¿no? Diciéndonos siempre qué coche teníamos que buscar, qué es lo que teníamos que hacer, pues bueno, lo típico. Y ya ahí teníamos los botes de propina que nos daban a todos los aparcacoches. Pues bueno, resulta que de repente entro en la oficina, en esa pequeña oficina, y veo al manager, al jefe, robándose el dinero de las propinas. Y eso, la verdad, ¿qué os puedo decir? Eso me enfureció porque uno sabe lo que cuesta trabajar encima de un trabajo que no te gusta y que encima tu jefe te esté robando. Eso me puso de muy mala hostia, la verdad, me cabreó muchísimo y lo enfrenté y bueno, le dije de todo. Y así pasó, que al ser yo el eslabón débil de la cadena, que acabó pagando la situación, fui yo y me echaron. Como ya sabéis, desgraciadamente en la vida muchas veces te tienes que enfrentar a ciertas situaciones, a ciertos personajes que te ponen a prueba. Siempre, y yo creo que eso lo hemos vivido todos, siempre está el típico listillo en el trabajo, o el pelota del jefe, o el descarado que no trabaja. Siempre está ese personaje por ahí rondando, ¿verdad? Y bueno, me tocó enfrentarlo, una lección de vida que no olvidaría, desde luego. Y bueno, yo siempre digo que ese tipo de cosas nos pasa para que aprendamos la lección, para una lección de vida y una lección de cómo saber actuar, ¿no? Para la próxima vez que te pase. La vida sigue, como todos sabéis, y uno tiene que buscar soluciones y no lamentarse tanto. Entonces lo que hice en aquel entonces fue hablar con mi jefe de la universidad, con el cual tenía y mantenía una relación extraordinaria. Un hombre que desde aquí, Raúl, te mando un saludo, muchísimas gracias por toda la ayuda que me brindaste, por ser tan buen jefe, una grandísima persona, de verdad que muy agradecido por lo que fue y lo que representó para mí en aquel momento. Hablé con él y le expliqué la situación, le dije que me habían echado del otro trabajo, que había todo lo que había pasado, y me dijo que no me preocupase, que le iba a hacer todo lo posible para ayudarme, para ver si me encontraba otra cosa. Y él tenía muy buena relación con la directora de un centro de cuidados, aquí se le llama after school, que es como un sitio donde van los niños después de la escuela a realizar actividades extraescolares, mientras esperan a que los padres lleguen del trabajo para venir a recogerlos, ¿verdad? Y bueno, igual lo mismo, hago las entrevistas con ella, una persona súper agradable, súper maja, y bueno, paso la entrevista, me contratan y bueno, y ese trabajo pues me ayuda a seguir echando para adelante. Y tras varios meses ya la niña, quiero recordar ya que tenía un año y algo, ya era un poquito más mayor, y bueno, ya la dejamos en el daycare, en la guardería. Perdón. Y eso permite que mi esposa se ponga a trabajar también. Y me permite a mí también dejar los dos trabajos anteriores, el de la universidad y el otro, de cuidar a los chavales en el after school. Mi esposa empieza a trabajar como camarera en un bar, en un restaurante cubano, allí en Miami. Y yo empiezo a trabajar en un warehouse. Un warehouse es una nave industrial donde se hacían copias y reproducciones de cuadros, ¿vale? Que se vendían luego en las galerías de los cruceros. Y así estamos probablemente, sí, como 2 años más o menos, y teniendo mucha más estabilidad económica, mucha más estabilidad emocional. Pero aún así fueron 2 años igual muy complicados de adaptación, de pensar mucho en nuestra tierra, de pensar mucho en Madrid, en España, en nuestra gente. Momentos realmente complicados, difíciles. Porque sí, estás ya mejor después de 2 años, estás mejor económicamente, te has estabilizado un poco.
te sientes mejor en general, pero aún así me acuerdo de no parar de pensar en Madrid, en España, todos los días, metido aquí en la cabeza y pensando si realmente el camino que habíamos tomado era el adecuado, era el correcto, si no nos habíamos equivocado en la decisión que habíamos tomado. Y sé la situación de muchos latinoamericanos, de mucha gente que viene de otros países de Latinoamérica. La situación en esos países realmente suele ser bastante más complicada que lo que era en España. Al final, yo siempre digo que no es lo mismo venir de un país del primer mundo para irte a otro, porque los cambios son fuertes, evidentemente hay muchos cambios también, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver. Al final en España nosotros teníamos, dentro de nuestra situación, digamos, no teníamos ningún tipo de necesidad, nunca nos faltó un plato de comida, teníamos una casa, es decir, la situación no era la ideal, pero no era mala tampoco, como no era un desastre, ¿no? Y sé que para muchos, lo sé de primera mano, porque tengo muchos amigos latinos en este país, sé que la situación, por ejemplo, de cubanos, de venezolanos, de muchos mexicanos, argentinos, bueno, de muchos países de Latinoamérica, la situación en sus países es muy complicada, una situación realmente de desesperación total, de no tener nada, de pobreza extrema muchas veces, desgraciadamente. Y lo digo con todo respeto, con todo el cariño que se merece todo el mundo, pero no era la misma situación que muchos latinoamericanos vivís y tenéis en vuestros países, ¿verdad? O sea, pero bueno, cambiando un tema y siguiendo un poco con lo otro, yo siempre me he considerado una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra, emprendedora, con ganas de echar para adelante, trabajadora. Y empecé a sentirme en Miami que no me estaba dando lo que quería. No había dejado todo lo que conocía, todo mi país, mis amigos, mi familia, mis costumbres, mis raíces, absolutamente todo. No lo había dejado todo por estar trabajando en un warehouse. Era una de esas veces que la vida, que algo dentro de ti te dice que tienes que cambiar. Y este cambio, que sería un punto de inflexión muy importante en nuestras vidas, no era otro que cambiarnos de estado, irnos a vivir a un sitio completamente diferente. Pero eso es algo de lo que te voy a hablar ahora, porque creo que llevo caminando un ratillo, vamos a cambiar de localización. Creo que voy a hacer el siguiente vídeo en el coche y nos damos una vueltecita ahí en el coche mientras os hablo todo, os cuento un poquito más y así también veis un poquito el barrio, cómo es, cómo vivo y para que os hagáis una idea de cómo es toda esta zona por aquí, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Ese estado del que os hablo es Texas y la ciudad específicamente la de Houston. Una ciudad, pues como digo, que no tiene nada que ver con lo que habíamos vivido anteriormente. Nos habían hablado muy bien de la ciudad, nos habían dicho que Texas en general era un estado con muchísimo desarrollo, mucha gente de otros estados estaban mudándose para aquí debido a que la vida es mucho más barata, comida más barata, casas más baratas y más grandes, un sitio muy familiar, buenas escuelas, en general todo pintaba súper bien. Y bueno, llegamos aquí y empiezo a trabajar limpiando piscinas. Ya sabéis que al principio uno tiene que hacer de todo, lo que surja y lo que pille. Tienes que estar para adelante como sea y bueno, es un trabajo que no estaba mal. Por supuesto no era un trabajo que me gustase, pero bueno, pero no podía decir que no, tenía que hacerlo. Y Sara a su vez empieza a trabajar en una academia de música. Ella es músico profesional, ella es violinista, empieza a dar clases privadas de violín. Y así, poquito a poco, pues bueno, empezamos a
a dar nuestros primeros pasos aquí en Houston. Meses después de estar en este trabajo limpiando piscinas, empiezo a trabajar, encuentro un trabajo en internet que me llama muchísimo la atención y que en ese momento no sabía que iba a ser tan importante y que sería un punto de inflexión importantísimo y clave en nuestra vida aquí en Houston. Es un trabajo como fotógrafo en este caso de bienes raíces e inmuebles. Un trabajo que me encanta, un trabajo donde me siento súper cómodo trabajando, viajo muchísimo, empiezo a conocer nuevos sitios aquí en Houston, nuevos lugares, empiezo a adaptarme más a la ciudad, empiezo a conocer también mucha gente. Pues como os digo, un trabajo súper tranquilo que me encanta realmente. Mientras que Sara mantiene el trabajo de músico, de profesora de música, perdón, mientras que trabaja también como maestra en una escuela privada para niños pequeñitos. Y entre esos dos trabajos, pues bueno, conseguimos empezar a echar para adelante. Y eso nos permite, esos dos trabajos, ya que yo tenía un muy buen salario, creo que recordar que era entre $3.500 y $4.000 al mes, más lo que hacía Sara, empezamos a tener mucha más estabilidad económica, nos empieza a ir mejor las cosas, mucha más paz, más tranquilidad. La verdad que un sitio súper agradable, Houston. Y esto nos permite comprarnos otro coche y comprarnos nuestra primera propiedad, la que sería nuestra primera casa. Y así, amigos, estuvimos 2 años, hasta el año 2020. Un año fatal, como todos sabéis, como todos os acordáis. Es el año del COVID. Un año devastador para la economía, devastador para la salud, devastador para la sociedad. Fue un año realmente complicado. Y yo acababa de poner mi compañía. Lo había dejado absolutamente todo, un pedazo de salario, y de repente ocurre esta desgracia social que vivimos. Yo siempre digo, chicos, que cuando las cosas están para ti, están para ti. Y no hay Dios que te lo quite. O es el mismo Dios que te lo da. No sé. Pero creo que es así. Cuando algo está para ti, no hay nada que se te pueda poner en el camino y que te lo quiten. Tanto es así que debido a que el mercado de real estate, de bienes raíces, bajó tanto, que el gobierno tuvo que tomar una decisión, el gobierno y los bancos, y tuvieron que tomar la decisión de bajar los intereses para incentivar la compra de bienes raíces, de propiedades. Tanto es así que bajaron creo recordar, a un 2 o un 3%. Eran récords históricos, nunca habían bajado tanto los intereses. Y lo que parecía la crónica de una muerte anunciada se convirtió en un boom, en un crecimiento espectacular de la compañía, ya que nuestros servicios se requerían más que nunca. Se empezaron a vender una cantidad de casas que no os podéis ni imaginar. Había una compra y venta brutal debido a esta bajada de interés, con lo cual los realtors, los agentes de bienes raíces, necesitaban de mis servicios, necesitaban fotografías, necesitaban vídeos, necesitaban dron. ¿Para qué? Para promocionar todos estos listings. Así que la empresa creció de una manera espectacular, una manera loca. Tanto es así que esto me permitió ahorrar mucho dinero, hacer crecer la compañía, invertir en marketing y así de esta forma empezar a contratar profesionales, en este caso fotógrafos, que me ayudasen a poder cubrir toda la clientela que teníamos y todos los servicios que necesitábamos dar. Y así, amigos, hasta el día de hoy, año 2025, a puntito de empezar 2026. Hoy tengo la vida que nunca imaginé y sigue siendo un camino lleno de retos, pero también lleno de aprendizajes. He aprendido que la distancia duele y que el crecimiento duele mucho también, pero qué importante es salir de la zona de confort, esforzarse, trabajar, dar todo por lo que algún día soñaste. Yo siempre digo que he sido muy afortunado. Muchos lo llaman suerte y no les falta razón.
pero para tener suerte hay que estar en el momento y el lugar adecuado. Y lo más importante, tener constancia, esforzarse y nunca darse por rendido. Para cuando llegue ese tren, estar preparado y cogerlo. Cuando emigras, cada lugar, cada espacio se vuelve parte de tu historia. Cada rincón significa algo. No es solo una casa, un barrio bonito, dinero. Es un recordatorio de lo lejos que has llegado. Y sí, extraño muchas cosas de mi país, pero también descubrí partes de mí que jamás hubieran salido si me hubiera quedado. Estamos pasando por tiempos algo revueltos, especialmente en el tema migratorio. Sé que para muchos son momentos difíciles y muy duros. Desde este humilde canal mando mi más sincero apoyo a todas esas personas y familias que están pasando por dificultades y por momentos duros. Si estás pensando en emigrar, te digo algo, no va a ser fácil, pero te vas a conocer a ti mismo como nunca antes. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? No te olvides de dejar tu comentario, de compartir y suscribirte. Y acuérdate, dale like para continuar haciendo vídeos. Un abrazo, familia.